Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. Les damos la bienvenida a nuestro tercer programa. Nos encontramos en la radio de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Soy Isabel Plaza Lizama, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia, y me encuentro junto a María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Queremos hacernos cargo de lo que dijimos en el programa anterior sobre la importancia del tema de los defensores y las defensoras de derechos humanos y que daba para más de un programa. Así que aquí vamos a hacer un segundo, esta vez profundizando sobre los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy volvemos a reunirnos con nuestros invitados del programa anterior. Estamos junto a Alonso Serradell Díaz, coordinador de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Chile, con Vicente Díaz Galleguillo, abogado del área jurídica del Observatorio Ciudadano, con Francisca Fernández Droguet, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y también con Mario Bustos Ponce, jefe del Departamento de Análisis Normativo de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un gusto volver a saludarles. ¿Cómo se encuentran? Hola, todo muy bien. Muchas gracias por esta nueva invitación a conversar sobre este importante y necesario instrumento para asegurar la defensa de las y los defensores de derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Eso, nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En este tercer programa queremos hacer un llamado a proteger a los defensores en derechos humanos. Recordemos que el mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su tercer informe sobre personas defensoras en derechos humanos, documento en el que advierte sobre las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de la tierra, el territorio, el medio ambiente, así como quienes ejercen liderazgos indígenas y afrodescendientes. El documento evidencia los tipos de riesgo que van desde campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes hasta amenazas, ataques contra su vida y su integridad, asesinatos y desapariciones. Pese a la gravedad de estos hechos, persisten altos niveles de impunidad en los delitos contra las personas defensoras. La Comisión Interamericana también llama la atención sobre las prácticas de criminalización que recurrentemente utilizan actores estatales y no estatales para obstaculizar la labor de los defensores, que incluso ha causado el exilio forzado de muchas de estas personas, como es el caso de Anexa Alfred Cunningham, líder indígena Miskitu de Nicaragua, o la ONG Cristosal en El Salvador, constituyendo una forma de represión que tiene grave impacto en el ejercicio del derecho a defender derechos. Les vamos a dejar en la cajita de este podcast información para acceder al informe. Bueno, a propósito de eso, desde Amnistía Internacional hemos advertido en reiteradas ocasiones que las Américas es la región más letal del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas defensoras que en muchas ocasiones se enfrentan a grandes desafíos, digamos, siguen luchando para que todo el mundo pueda disfrutar de un medio ambiente sano. Los estados deben reconocer públicamente el valor de su trabajo y tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y acabar con la impunidad que disfrutan sus agresores. Frente a eso, Mario, ustedes como Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿qué acciones están tomando para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos? Muchas gracias primero por la invitación. Voy a tratar de dar una pequeña vuelta de tuerca en el sentido de que soy la única persona funcionaria pública en la mesa y efectivamente para la Subsecretaría de Derechos Humanos este es un tema muy importante y muy urgente y en ese contexto
en un primer minuto se pensó en abordar una ley de protección integral de defensores de derechos humanos, pero las leyes en Chile, como se sabe, tienen una reglamentación particularmente lenta. Puede que muchas veces lo que salga al final sea incluso contrario a lo que se pensó en un primer minuto, y había muchos antecedentes que hacían que esos riesgos y esas esperas no pudiesen ser toleradas. Y por lo tanto, se dijo, hagamos un protocolo interinstitucional a fin de que el Estado pueda dar una primera respuesta. ¿Por qué pensamos esto? Porque muchas veces lo que ocurría era que algunas instituciones pensaban que otra estaba haciendo algo y no lo hacían, o bien ambas instituciones estaban haciendo el mismo trabajo y por lo tanto había duplicidad de trabajo. Entonces se crea este protocolo como una forma de articulación interinstitucional entre ciertas instituciones del Estado, las cuales en general tienen vinculación porque son actores de la justicia penal. Y en ese contexto se genera este protocolo, un protocolo que fue conversado previamente para su diseño con varios actores de la sociedad civil a través de diversos diálogos participativos y de distintos ámbitos, tanto actores de pueblos indígenas, ciertas comunidades LGTBIQ+, e incluso funcionarios judiciales. El grupo migrante en esa oportunidad no pudo ser considerado porque su articulación era muy feble y no pudimos en general poder contactarnos como si, por ejemplo, está mucho más articulado el mundo LGTBIQ+, que es mucho más identificable en nuestro radar. Mario, entonces este protocolo es mucho más que lo que establece el protocolo de Escazú. Es mucho más de lo que establece el protocolo de Escazú en el sentido de que el protocolo de Escazú pone su principal énfasis en defensores medioambientales. Y nosotros, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, entendemos que hay que proteger a esos defensores y defensoras, pero también a otros defensores y defensoras que no necesariamente su trabajo directo, si se quiere, se vincula con el medio ambiente, pero no por eso dejan de ser defensores y defensoras. El caso quizás más paradigmático, por ejemplo, es el caso de los estudiantes y las estudiantes cuando salen a marchar a la calle, y el solo hecho de que salgan a marchar por una educación digna, para nosotros nos hace entender que son personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que alguien pueda cuestionar y decir que no están adscritas a alguna organización o que su causa excede, por ejemplo, los propósitos del Acuerdo de Escazú, entre otras variantes. Entonces, este es un protocolo interinstitucional y que tiene una amplitud de mirada para, de alguna forma, tratar de poner un gran paraguas para defender a toda clase de personas defensoras indistintamente de la causa por la cual está promoviendo o propendiendo su protección. Y en ese sentido, Mario, quizás falta ahí alguna articulación con el Estado en el sentido de poder justamente aproximarse a esta otra visión que existe de defensores y defensoras, que su defensa del medio ambiente no la separan de la defensa de los derechos humanos, sino que es una parte integrada. Sí, yo tengo una visión como de alguna forma positiva del protocolo, pero sabemos que el protocolo tiene bastantes brechas. O sea, partiendo primero de que es un protocolo y no es ley. Por lo tanto, eso implica de que si un órgano que suscribe el protocolo quiere bajarse del protocolo, no podemos hacer absolutamente nada para mantenerlo atado, y tampoco se le dan mayores competencias a otros órganos, y por lo tanto, en ese contexto, el protocolo tiene sus virtudes, pero también tiene sus desventajas. Y una de las brechas, si se quiere, es profundizar los canales de comunicación con la sociedad civil. O sea, ahí hay un canal que se abre a propósito del protocolo, pero se debe ir profundizando y mirando también que, si bien nosotros tenemos una mirada ambiciosa de que muchos grupos puedan ser considerados defensores y defensoras de derechos humanos, no es menos cierto que cada grupo o grupos tienen su propia visión, su propio paradigma, sus propias peticiones, y por lo tanto, desde esa perspectiva, el Estado tiene que ir por más. Pero el protocolo tuvo una primera vocación de
conectarse con las comunidades, pero falta mucho más. Porque este es el año 1 del protocolo, en virtud de lo cual este es, si se quiere, el año de la Marcha Blanca. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, podemos de alguna forma empezar a tirar líneas más concretas hacia más adelante. Antes de este año 1, el Estado no tenía ningún número de cuáles son las principales regiones en donde se producen agresiones o amenazas a defensores, cuáles son las principales causas y cuáles son los principales delitos, si los hubiere, asociados a estas personas. Vicente, ustedes desde el observatorio han activado el protocolo. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, bueno, solo para poco agregar mayor contexto a justamente el ambiente en el que surge este protocolo y a raíz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que se refiere a los defensores de derechos ambientales. Un poco, como decía también Mario, lo que hizo este protocolo era bajar a nivel interno y desarrollar un poco más justamente esta garantía que se establece en el Acuerdo de Escazú. Pero la verdad es que en los casos que nosotros hemos acompañado y justamente activado el protocolo, hemos visto que existen barreras de entrada y que son bastante claras, partiendo desde la web oficial donde se encuentra el protocolo, que es bastante confusa. Para poder activarlo también hay que presentar un documento que está en formato Word, que hay que rellenar, bajar, y eso en la mayoría de los casos también implica, considerando justamente que las afectaciones a defensores de derechos humanos en estos casos donde se activa el protocolo suelen ser urgentes, le quita justamente este carácter tener que llenar este formulario. Y otro tema que hemos visto en la práctica es que también la respuesta institucional suele ser un poco difusa. Como decía Mario también, el protocolo tiene justamente una función más de coordinación interinstitucional entre los distintos órganos, particularmente algunos que tienen competencia penal, para la persecución de delitos o si no, para derivarlo a organismos institucionales que puedan como abordar las situaciones. Pero hemos visto que la respuesta es lenta, que justamente muchas veces hay desconocimiento también, se nos ha respondido en algunos casos, que no tienen claridad bien de qué medidas tomar, y incluso se nos preguntó en un caso en particular qué recomendábamos hacer ante una vulneración en particular. Vemos ese problema y bueno, por otro lado está este proyecto de ley que se mencionaba también, que entiendo que actualmente fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados y Diputadas, y esperamos también que avance justamente estableciendo garantías concretas que a un rango legal sirvan para defender a los distintos defensores y defensoras de derechos humanos. Encuentro que es interesante que acá los colegas vayan haciendo estas reflexiones porque muchas veces hay harto desconocimiento también, pero yo desde un rol más vinculado a la defensa soy bastante crítica con estos mecanismos porque primero no tienen realidad vinculante y eso es preocupante, o sea, no hay obligatoriedad, no hay reparación, solamente protocolo. Se supone que desde la buena intencionalidad de la parte se ejecuta. Y hemos visto, por ejemplo, hoy una fiscala del Ministerio Público, la fiscala Esquivel, que rechazó la condición de defensora de los derechos humanos a Julia Chunin, y estoy insistiendo, ella es una actora del Estado. Y eso es preocupante. Y ella no está considerando ni los protocolos nacionales, ni menos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos generó una serie de mandatos que la fiscala no está considerando. Entonces, eso me parece muy grave. Y lo otro tiene que ver con los mecanismos. No hay claridad con los mecanismos. Voy a tratar de ser breve, pero por ejemplo, junto a otras 3 personas, nosotros tuvimos una situación que llevamos a nivel judicial. Aegenes, la empresa a cargo de la construcción de Alto Maipo, hizo un ciberespionaje hacia nuestras personas. Esto se publicó en CIPER Chile, quienes nos llamaron por teléfono a todos los defensores, somos 4, para señalarnos que nos estaban investigando. Cosa insólita que aparece en este país. ¿Por qué lo supimos? Porque a quien le hicieron el trabajo no le pagaron. Entonces le dijo, si usted como empresa no me pagan, voy a denunciar esta situación. No le pagaron y denunciaron a CIPER Chile. Iniciamos un proceso judicial con el abogado Javier Pineda y les cuento, no llegó a nada. Llegamos hasta la Corte de Apelaciones
estaba recién en tramitación el Acuerdo Escazú, y el problema del Acuerdo Escazú que en ese momento no tenía ningún tipo de mecanismo ni de forma de ser aplicado. Hoy, por suerte, hace 2 días nos hemos enterado que entra el primer caso en la historia de Chile con el Acuerdo Escazú de Julia Chuñín, pero no existía claridad qué ministerio, qué instancia, cuáles los pasos, los procedimientos. Y ahí lo que tenemos que hacer nosotras fue justamente apelar a organismos internacionales. En nuestro caso lo llevó Frontline Defender, que es un espacio de protección internacional de defensores y defensores, quienes nos hicieron una seria asesoría, pero que se redujo finalmente para el Estado chileno la recepción de cartas y dando la buena voluntad respecto, sí, vamos a ver lo que aconteció. Ayer, finalmente, cuando llegamos a la Corte de Apelaciones, finalmente lo pudimos seguir una demanda contra ellos porque dicen que no habían cumplido nada de ilegalidad, porque todo lo que ellos habían hecho era recopilar información nuestra que era pública, pero el problema es la interpretación, que esa información de defender las aguas, por ejemplo, para ellos era ecoterrorismo. Entonces, estamos dando situaciones muy concretas. Otra compañera, Villa Mellado, con la misma empresa en la zona centro-sur de Chile, estuvo el mismo problema de ciberespionaje. Entonces, muchos casos muy reiterativos. Para nosotros, por lo menos, fue una gracia que por primera vez esto se denunció. Siempre hemos intuido que hay una serie de investigaciones. Acuérdense los Paco Lakes, ahí salimos a Tima, salimos Movimiento por el Agua de los Territorios, salimos varios movimientos sociales también siendo investigados, pero no habíamos tenido la formalidad de la documentación. Entonces, a mí me preocupa concretamente los procedimientos, porque muchas veces estos protocolos no se entienden, no se ve cuál es la aplicabilidad y además cuáles son los cursos de acción. Y muchas veces en los organismos internacionales vemos mucho más asideros, sí, a los procedimientos y los mecanismos que se vienen. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado urgente a los agentes del Estado que hay que tener una preocupación profunda, el acceso, la información y procedimientos justificados. Con respecto al protocolo, desde Amnistía Internacional valoramos como relevante fortalecer este tipo de herramientas, continuando así con la implementación del Acuerdo de Escazú y con la protección de quienes están en primera línea defendiendo el territorio y el medio ambiente. Chile debe seguir avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, asegurando que se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos. Quisiera tomar 2 cosas muy interesantes que dijo Vicente en su intervención, en donde ellos activaron el protocolo y efectivamente la página web, si bien están los estándares, es compleja de entender y por lo tanto hay una primera brecha del Estado en el sentido de que la página es compleja y algo inmanente a ello es que es una página web y por lo tanto hay que tener alguna especie de cultura digital que no necesariamente todas las personas deben tener y por lo tanto hay un ámbito de mejora ahí. O sea, persona que no tiene acceso a Internet difícilmente va a poder acceder al protocolo. Y además de eso pensando en el mediano plazo, a corto plazo, y por eso me quería agarrar un poquito de lo que había señalado Vicente, el formulario efectivamente es complejo, se hizo en conjunto con, tomando de modelo y en conjunto con el modelo de denuncia que tiene la Fiscalía alojado en su sitio web, para básicamente haya una especie de concordancia entre ambas instituciones. O sea, uno se mete, por ejemplo, al sitio web de la Fiscalía y aparece un banner en donde uno descarga un formulario y lo llena con los datos de la denuncia. Hicimos algo parecido, pero al poco andar nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando. Y no estaba funcionando básicamente, uno, porque en formato Word la gente tiende a intimidarse mucho frente a preguntas muy amplias. ¿Estará completo si me dan 2 planas de espacio? Poner 2 o 3 cosas, quizás me lo van a mandar de vuelta. Y además tenía otro problema, pero esto nos lo dio la práctica, o sea, antes era imposible, que el formulario empezaba individualización de la persona y luego señale todos los acápites de por qué usted es una persona defensora y qué grupo defiende, etc. Y después, recién de eso, era cuéntenos el hecho en cuestión. Entonces lo que sucedía era que la gente se cansaba de llenar en las 2 o 3 primeras páginas, entonces, y se notaba el cansancio, porque estaba muy bien contada la historia de yo soy una persona defensora de este grupo, milito, por ejemplo, en esta organización desde tal fecha, incluso con notas de prensa, pero al llegar al hecho, en cuestión, el relato se volvía muy vago porque
es una cuestión normal, la gente se cansa. Se invirtió eso, por lo tanto, primero, si la persona va a gastar su energía, que la gaste en contarnos el hecho, porque nosotros no vamos a enjuiciar si esa persona es defensora o no. O sea, nos importa el hecho más que en este primer nivel, si la persona es capaz de acreditar o no su actividad de defensa. Nosotros partimos de la base, persona que activa el protocolo, salvo casos muy groseros que han tratado de usar el mecanismo sabiendo que no lo es. La gente en general que lo ha activado son defensores. Por lo tanto, se dio vuelta el formulario, pero aún así sigue siendo un formulario Word y por lo tanto sigue siendo digna de mejora, a pesar de eso. Y sigue habiendo esta brecha digital bastante importante. De manera tal que hicimos ese esfuerzo, pero sabemos que no basta. El formulario es un poquito más amigable, pero sigue siendo un formulario hecho desde el mundo de los abogados y por lo tanto no es tan amigable para la ciudadanía y hay que decirlo. O sea, y nosotros lo tenemos muy pendiente, o sea, no voy a entrar en discusiones si no, el formulario es perfecto, porque no es así. Dicho lo anterior, y esto accede al protocolo en sí, yo creo que Chile tiene un problema como país con este tema de las personas defensoras de derechos humanos, en un sentido sustantivo, no en un sentido más allá de lo que se ha sostenido acá, de qué órgano puede hacer y cómo lo hace. Lo que hemos visto con el protocolo es que hay un problema sustantivo respecto a si el hecho no es estrictamente constitutivo de delito penal, hay poco o nada que hacer. El Estado no está articulado de una forma tal de dar una respuesta idónea a formas clásicas de amenaza a los defensores, y no amenaza en el sentido penal porque eso en principio uno podría decir que está cubierto. Pero han llegado casos en donde, por ejemplo, personas se instalan afuera de la casa de una persona defensora todos los días o hacen rondas todos los días. Pero uno puede decir libertad de tránsito, no hay ninguna amenaza, solamente estaba pasando por ahí. Ya, pero está pasando por ahí todos los días, más o menos a la hora que esta persona defensora entra o sale, y por lo tanto, si bien no hay delito, ahí hay algo. O sea, y por lo tanto, hay que pesquisar ese algo. O por ejemplo, cuando, a propósito de este espacio, por ejemplo, cuando en medios de comunicación se empieza y aquí lo vinculo un poco con lo que decía Alonso, criminalizarse estos discursos. Y eso ha tocado. Nos han llegado casos en donde se ha dicho, claro, esta persona es súper fácil hablar de, y este es un caso que llegó hace un tiempo, no puedo revelar fuentes, pero ni nombre, pero es súper fácil hablar de desde el nicho de ABC1 de esta persona para abogar por derechos que quizás van en contra del crecimiento económico. O sea, como contraponiendo, es re fácil, poniéndolo en palabras súper pedestres, hablar del medio ambiente cuando yo soy ABC1 y estoy con eso evitando que se genere una empresa que genere empleo. Y dando los nombres de estas personas o mencionándolas constantemente en varios medios de comunicación a fin de desacreditar su discurso. En principio eso tampoco es un delito propiamente tal, no es una amenaza. Y por lo tanto, el Estado no está preparado para eso. O, por ejemplo, otro caso complejo y que, vuelvo a insistir, el Estado no está preparado para eso y por eso el protocolo tampoco puede ofrecer todas las respuestas, pero estas discusiones son interesantes tenerlas justamente para instalar el tema. Ocurre que en Chile, en general, delitos penales son investigados por el Ministerio Público. Y por lo tanto, en principio, cuando el hecho es constitutivo de delito, uno puede ir al Ministerio Público. Ahora, si el Ministerio Público toma una decisión que uno crea correcta o no, es otra discusión. Pero hay un ente estatal que persigue. El problema se produce, y que ha ocurrido a propósito de la experiencia del protocolo, en, por ejemplo, cuando una persona defensora es injuriada por otra.
se le imputa algún delito con el ánimo de injuriarla. En los delitos de injuria y calumnia, el Ministerio Público no tiene injerencia. Por lo tanto, la víctima por sí sola tiene que querellarse. Y por lo tanto, la respuesta del Estado ahí sería, mire, ¿sabe qué? Usted querellese. Y ahí tenemos una barrera de entrada importante que es acceso a la justicia. Versus que el querellado, aquel que genera la injuria o calumnia, va a tener defensa pública a través de la Defensoría Penal Pública. Entonces, son problemas que el protocolo ha detectado, no tiene respuesta, pero es importante que se visibilicen. Y yo creo que se puede hacer porque ahora, al menos, y más allá de lo feble que todos saben que es el protocolo, tanto en su nivel de carácter vinculante, si se quiere, con los otros entes, tenemos cifras que nos permiten proyectar un poco más. Porque hasta antes de que entrara en vigencia, nosotros decíamos, puede que el año 1 entre 0 causas o entren 10.000 causas. No tenemos cómo medir eso. En cambio, ahora tenemos números más o menos cuantificables que nos permiten proyectar un poco más y, de alguna forma, hacer una bajada mejor con un módulo específico del protocolo. Hecho eso, y como ya tenemos números más o menos claros de cuántos fueron los casos que entraron y podemos proyectar mejor, queremos ampliar el curso y revisar la página web que efectivamente tiene los problemas que señaló Vicente y con esto sí cierro, justamente, y a propósito de lo que dijo Vicente, es que muchas veces le preguntamos a los peticionarios qué es lo que quieren en específico cuando son casos que caen en esta nube gris que el sistema no está diseñado para abordar. O sea, cuando no es hecho constitutivo de delito, pero claramente es un amedrentamiento, o que son constitutivos de delito, pero que no podemos derivar al Ministerio Público porque el Ministerio Público no tiene competencia sobre esos hechos. Entonces, en eso estamos como Subsecretaría de Derechos Humanos hasta ahora. Les comentamos que si no conocen este protocolo, pueden descargarlo de la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que les dejaremos en el enlace en la caja de información de este podcast. Estamos llegando ya al final de nuestro tercer programa y, como ya es un hábito, nos gusta terminar enunciando derechos humanos por su nombre. Por ejemplo, derecho a la integridad y a no ser perseguidos por nuestras ideas y trabajo. El derecho a acceder a la justicia. Derecho a un procedimiento rápido y efectivo. Ante la desaparición de personas y según el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de investigar sin dilación y con la debida diligencia. La investigación debe ser seria, imparcial e independiente, con el objetivo claro de encontrar a la persona, identificar a los responsables y sancionarlos. Y si la persona es defensora, debe considerarse como un elemento agravante. Y es derecho a la igualdad de trato ante la justicia. Y para cerrar, como siempre, una pregunta para la reflexión. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo como educador o educadora en derechos humanos para difundir, acercar y promover los mecanismos de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos? A nombre de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Les esperamos en nuestro próximo programa.